Dios les bendiga, hermanos. ¿Estamos contentos en esta noche? Gloria al Señor. Tenemos que estar contentos porque no servimos a cualquier Dios. Servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al que tiene el nombre sobre todo nombre. Cristo Jesús. Aleluya. Yo le quiero dar gracias a Dios primeramente por las hermanas que están aquí en esta noche, que nos visitan, que sean ustedes bienvenidas y que no sea la primera ni la última vez que vengan, que siempre, ¿verdad?, nos acompañen, buscando la presencia de Dios, no buscando la presencia del hombre, sino la presencia de Dios, porque es lo más importante. No venimos a agradar al hombre, sino venimos a agradar al Dios Todopoderoso. Gloria al Señor, aleluya. Vamos primeramente a dar una oración. Les invito que se pongan de pie para darle una oración al Señor y que Él tome control de este estudio, que sea Él el que hable a través de mí. Bendito Dios y buen Padre Celestial que estás en los cielos. Señor, te damos gracias por el momento que nos das en esta noche de estar en este bendito lugar, Señor, para alabar tu nombre y escuchar tu palabra, Señor. Le damos gracias por su misericordia, Señor. Le damos gracias por lo bueno que usted ha sido con nosotros diariamente, Señor. Le damos gracias por habernos usted amado primero, Señor. Ahora, Señor, le pedimos que usted tome control en esta noche, Señor, que usted ponga sus palabras en mi boca, que sea el Espíritu Santo el que hable a través de mí, que no sea el hombre, que no sea la carne, sino tu Espíritu Santo el que hable a través de mí, Señor, que este instrumento sea usado por ti. En el nombre de Jesús se lo pedimos, y en el nombre de Jesús echamos fuera todo demonio, todo espíritu inmundo que estorbe en esta noche, Señor. Lo echamos fuera y lo atamos en el nombre de Jesús. Señor, abre el entendimiento, abre el conocimiento, da la sabiduría, Señor, a mis hermanos que ellos necesitan para entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, y que esta palabra que se va a dar no se vaya vacía, sino que dé fruto en cada corazón. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Usted es el Todopoderoso, usted es el que todo lo puede. No hay nada imposible para usted, Señor. Y su palabra dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, aquí está usted. Y nosotros creemos en esa palabra, Señor. Sabemos que usted está aquí y es el invitado de honor. Le damos las gracias, le damos la honra, la gloria y la alabanza. Y le doy gracias, Señor, por haber traído estas almas, Señor, a este lugar. Que su Espíritu Santo haya trabajado en sus corazones. Le damos las gracias en el nombre de Jesús, su Hijo amado, Señor. Gracias, amén y amén. Gracias. Así como estamos de pie, voy a invitarles a que abran en sus Biblias en el libro de Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 12. Verso del 8 al 11. Primera de Corintios 12, verso del 8 al 11. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Todos indican con un amén cuando yo lo tenga? Amén. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe,
por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Amén. A otro el hacer milagros, otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno particular como Él quiere. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos, en esta noche. En esta noche vamos a hablar de los dones del Espíritu. Amén. Vamos a hablar en particular solamente porque es largo y extenso el estudio, es un poquito largo. La Biblia habla de 9 dones del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar solamente de 3 dones, porque es, como les digo, es un poco extenso, y en otra ocasión hablamos de los demás dones. Amén. Vamos a hablar en esta noche de los dones. Hay diferentes clases de dones. Hay dones de conocimiento y gracia, hay dones constituidos, hay dones por gracia, hay dones de favor de Dios, hay dones de revelación, y hay dones del poder de Dios, y hay dones de inspiración. Amén. Y en esta tarde, en esta noche, vamos a hablar del don de sabiduría, del don de la ciencia y el don de la fe. Para los que quieran anotar. El don de sabiduría, el don de la ciencia y el don de la fe. Gloria a Dios. Aleluya. Primeramente, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Qué significa la palabra don? Tiene un significado. Toda palabra tiene un significado. Amén. La palabra don es un regalo de Dios otorgado voluntariamente. La palabra don es un regalo de Dios otorgada voluntariamente para que pueda ejercer más fácilmente sus virtudes espirituales por medio del Espíritu Santo y la gracia. Repito nuevamente para los que están escribiendo. El don es un regalo que Dios otorga voluntariamente para que pueda ejercer más fácilmente sus virtudes espirituales por medio del Espíritu Santo y por gracia. Eso quiere decir la palabra don. Ese es el don, son los dones de Dios. Amén. Gloria al Señor. En esta noche, como dije yo, vamos a hablar del don de sabiduría, el don de ciencia y el don de la fe. Amén. Vamos a empezar con el don de sabiduría. Gloria a Dios. ¿Qué significa la palabra sabiduría? Sabiduría. Para los que escriben. Sabiduría es una función de la mente educada que los escritores bíblicos afirman que viene del Señor. Conocimiento profundo en ciencias
letras, artes y sapiencia. Conocimiento profundo de ciencias, letras, artes y noticia del conocimiento. Eso es el don de sabiduría. O sea, como ven, tiene varias funciones. El don de sabiduría tiene varias funciones. El don de sabiduría no todos lo tenemos. El don de sabiduría lo da el Señor solamente por medio de su Espíritu Santo, por gracia, porque estamos en el tiempo de la gracia. Lo da a quien Él le plazca darle. Amén. Si leemos, si quiere anotar esta cita bíblica, para que después lo lea en su casa. En 1 Corintios 12:1 dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No hay que ignorar los dones espirituales, porque los dones espirituales son muy necesarios dentro de la iglesia. Los dones espirituales edifican a la persona y edifican a la iglesia. Edifican el Espíritu Santo, edifican el Espíritu que usted trae dentro y edifican a la iglesia. Amén. Cuando una persona tiene dones, es una gran bendición de Dios. Y ese don que Dios nos da, tenemos que dar uso de él. Porque de nada nos sirve tenerlo si no damos uso del don que Dios nos dio. Tenemos diferentes partes del cuerpo. Tenemos manos, tenemos pies, tenemos ojos, tenemos oídos. Pero no todos hacen la misma función. Ninguno hace la misma función. Entonces los dones es exactamente igual, lo mismo. Los dones del Espíritu no hacen la misma función. Cada don hace sus funciones diferentes. El don de sabiduría dice que es una función educada. Dice, fíjese nada más, que los escritores afirman que viene del Señor. Fíjese, hasta la gente inconversa afirma que los dones vienen del Señor. El don de sabiduría es conocimiento. Conocimiento. El tener sabiduría es tener conocimiento de la palabra de Dios. Tener conocimiento de lo que está pasando en el mundo. Tener conocimiento de lo que está pasando en tu familia, en tu persona. El don de sabiduría es, en pocas palabras, conocimiento. Ese es el don de sabiduría. Conocimiento. Conocer lo que pasa alrededor de nosotros. Ese es el don de sabiduría. Y también aplica el don de sabiduría cuando
platicamos con alguien y que hay una discusión, hay que actuar con sabiduría, con conocimiento. Porque si actuamos conforme al cuerpo, conforme a la carne, no vamos a llegar a ningún lado. Por eso se les llama dones espirituales. Porque el que trabaja no es la carne, sino el espíritu. El espíritu es el que trabaja en los dones. Si no tenemos el espíritu de Dios, no hay dones. No hay dones. Entonces, hay que trabajar primeramente en el Espíritu Santo. ¿Y cómo trabajamos en el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se obtiene con la santidad, con la obediencia, con el ayuno, con la oración. Con eso se obtiene la santidad. Con la obediencia, con la oración, con el ayuno y con la palabra. Y la fe. La fe, es muy importante la fe. No ser incrédulos. Porque la incredulidad es pecado. ¿Qué le pasó a los hijos de Israel cuando no creyeron? Fueron castigados grandemente por el Señor. Los hijos de Israel viendo la gloria de Dios todos los días, todavía así dudaban de un Dios todopoderoso, cuando miraban la presencia de Dios diariamente. Entonces, la duda, la incredulidad, no pasa solamente a los hijos de Israel, nos pasa a nosotros también. Por eso es necesario tener la fe. Amén. En Romanos, apunte la cita, Romanos capítulo 12, versos 7 al 8. Romanos capítulo 12, del verso 7 al 8. Es un ejemplo que el Señor, que Pablo da a los hermanos. Dice así es este versículo bíblico. Sí, Romanos 12 del 7 al 8. Amén. Aleluya. Dice así, este lo usa como ejemplo. Es como ejemplo. Dice, o si de servicio el servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con solicitud, al que hace misericordia con alegría. O sea que los dones del Espíritu Santo hay que hacerlos con alegría y hacerlos conforme el don que tenemos, no desviarnos del don que Dios nos dio, porque el don que Dios nos dio, Él no lo dio, Dios nos dio el don y jamás será quitado. Una vez que Dios te da el don, jamás será quitado. Una cosa es que nosotros nos alejemos de Dios y ya no tengamos ese don. Y otra cosa es que estamos cerca de Dios y ese don sigue ahí. Dice la palabra de Dios, dice,
que el Espíritu de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defienden. Cuando estamos cerca de Dios, hay un círculo, hay una protección alrededor de nosotros. Cuando pecamos, esa protección, ese círculo que hay alrededor de nosotros, cae. Y cuando cae, estamos expuestos a que Satanás nos ataque. Entonces, cuando esa protección cae, se va todo. Se van los dones que Dios nos dio, se va la protección que Dios nos ha dado, se va la fe, se siente uno desánimo, no hay alegría, no hay amor en su corazón, pero hay remordimiento. Siempre va a haber remordimiento dentro del corazón, porque ya conocimos al Señor. Entonces, los dones del Espíritu Santo son dones dados por gracia de parte de Dios. Amén. Como ya dijimos antes, hay diferentes clases de dones. Los dones, hay diferentes clases de dones. Hay dones de conocimiento y gracia. Hay dones constituidos. Hay dones por gracia. Fíjese nada más. Y hay dones de favor de Dios. Hay dones de revelación. Y hay dones del poder de Dios. Y hay dones de inspiración. O sea, hay muchas clases de dones. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Hasta ahí vamos bien? Gloria a Dios. Entonces quedamos en que el don de sabiduría es el don de conocimiento, el don de conocimiento de lo profundo en las ciencias, letras y artes. Conocimiento en las ciencias, letras y artes. Ese es el don de sabiduría. Aleluya. Ahora vamos con el don de la ciencia. El don de la ciencia, fíjese, ¿quién iba a pensar que Dios nos iba a dar el don de la ciencia? Son 9 dones los que hay, los que Dios bíblicamente los que Dios nos da, 9 dones. El don de la ciencia, para los que anotan, don de ciencia, es el conocimiento, seguridad y conciencia, habilidad, maestría, enviados directamente de Dios. Ese es el don de la ciencia. Conocimiento, seguridad y conocimiento de habilidad, maestría, enviado directamente de Dios. Ese es el don de la ciencia. Amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. El don de la ciencia. Gloria a Dios. Aleluya. Ese es el don de la ciencia. Bueno, entonces, el don de la ciencia, fíjense nada más, don de ciencia también viene de parte del conocimiento.
viene de parte del conocimiento, don de ciencia. ¿Qué es lo que usan los hombres científicos? La ciencia en las letras, la ciencia en saber, la ciencia en investigación. Hay diferentes clases de ciencia. Pero aquí el Señor nos da la ciencia en el saber de la palabra de Dios. Ese es el don de ciencia. Nos da la ciencia de tener conocimiento y habilidad para ejercer y enseñar a los demás. Ese es el don de ciencia. Y ese don es enviado directamente de Dios. Directamente de Dios. Hay muchos científicos hoy en día que tienen, pues ellos tienen el don de la ciencia, pero por medio del hombre. No es don de ciencia por medio de Dios. Es muy diferente el don de ciencia por medio del hombre, y otra cosa es muy diferente y más grande todavía, el don de ciencia por medio de Dios. El don de ciencia por medio del hombre tienen que estudiar, tienen que agarrar un diplomado. Y el don de ciencia de parte de Dios, el maestro de nosotros, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se va a encargar de enseñarte lo que es el don de la ciencia. Porque a usted le es dado el don de la ciencia. Cualquier persona puede tener el don de la ciencia. Y el mismo Espíritu de Dios le va a redarguir, le va a exaltar a que usted quiera conocer más y más y más de la palabra de Dios. Entonces, cuando no nos cansamos de leer la Biblia, cuando no nos cansamos de investigar la palabra de Dios, cuando estamos siempre buscando la palabra de Dios y tenemos hambre de la palabra de Dios, ese es el don de la ciencia. Porque es mandado por Dios para conocer y tener la habilidad de maestría, dice así, de maestría. Maestría, pues, es enseñar a los demás. Esa es maestría. No podemos quedarnos nosotros con lo que Dios nos ha dado. Tenemos que enseñar a los demás. Porque si yo sé una cosa o sé más que los demás, tengo que compartir lo que Dios me ha dado por gracia. Porque dice la palabra de Dios, y yo creo que todos conocen esta palabra, dice, dad por gracia lo que por gracia has recibido. Entonces, si Dios nos ha dado la gracia de tener esos dones, hay que enseñarlos también. No dejarlos para nosotros mismos, no, porque es mío, no. Eso está mal. Hoy en día hay muchas iglesias, muchos pastores que se les pega el yoyo. se les pega el yoyo. El yo, nomás yo. Cuando el Señor, como dijo la hermana, nos mandó a servir. Nos mandó a servir. Estamos en este mundo para servir al Señor. Estamos sirviendo al Señor como mensajeros de la palabra de Dios. Estamos sirviendo al Señor en muchas maneras. Mire, uno servimos al Señor, depende del don que Dios nos dio a cada uno. Amén. Entonces, el Señor nos dio dones.
Esos dones que Dios nos dio tenemos que usarlos para servir. Para servir. Si a uno le dio Dios el don de sanidad, vaya y ore por el enfermo y él va a sanar. ¿Por qué? Porque tiene el don de sanidad. Porque Dios le dio el don de sanidad y hay que ejercerlo, hay que darlo por gracia. Vamos a suponer un ejemplo, que usted sepa de cocina, sabe muchas recetas de cocina. Pues esas recetas de cocina que usted sabe las va a usar de alguna manera. No las va a dejar solamente para usted. Va a lograr hacer algo con ellas. Por decir, poner un restaurante, o poner una taquería, o poner una escuela de cocina. Ese es un ejemplo de lo que Dios quiere con nosotros, que nosotros compartamos el don que Él nos dio. Porque si no lo compartimos, siempre vamos a estar ahí sentados, cuando Dios nos llamó a servir. Hay mucho trabajo por hacer en estos últimos días, en estos últimos tiempos. Sabemos que son los últimos tiempos. Yo le doy gracias a Dios porque vino hermana, ¿cómo se llama, hermano? ¿Usted? Bueno, las dos. Mi nombre es Sandra. Sandra. ¿Y usted, hermano? Margarita. Yo me recuerdo muy apenas usted. Yo le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Y la gente no cree que estamos en los últimos tiempos. Desafortunadamente, la iglesia está dormida. Y esto ya está profetizado por nuestro Señor Jesucristo, lo profetizó. Que la iglesia se dormiría. Dice, porque la maldad se multiplicará, y a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿El amor hacia quién? El amor hacia Dios. El amor hacia Dios. Tenemos que tener amor hacia Dios para que nosotros podamos amar a los demás. Si no tenemos el amor para Dios, no podemos amar a los demás. Entonces, eso está pasando ya. El amor se ha enfriado. Ya la gente no quiere buscar de Dios. No quiere buscar de Dios. Entonces estamos en los últimos tiempos y hay que darle gracias a Dios porque estas almas vinieron, ¿verdad?, a la iglesia a escuchar su palabra, a aprender de su palabra, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso Dios nos dio un libre albedrío. Cuando nosotros morimos, cuando la persona muere, un segundo después de la muerte es cuando verdaderamente empiezas a vivir. Esta vida es temporal. Este cuerpo muere. Dios nos hizo para vivir eternamente. Somos eternos. Nosotros somos eternos. Pero Dios nos dio libre pensamiento, nos dio libre albedrío, para que nosotros decidamos, mientras que tengamos vida en esta carne, a dónde vamos a ir. Si decidimos ir al infierno, cuando muéramos, pues ángeles del infierno van a venir por tu alma y te van a llevar al infierno. Si nos morimos, ángeles de Dios, si nos morimos con Dios, ángeles de Dios van a venir y nos van a llevar ante la presencia de Dios. Porque la verdadera vida está después de la muerte. Desafortunadamente mucha gente cree que cuando la persona muere, ahí se acabó todo. Cuando es mentira, es una mentira del diablo. Cuando muremos, ahí es cuando empezamos a vivir. Empezamos a vivir. Estamos en este mundo temporalmente para servir a Dios,
para ganar almas para Dios. Por eso estamos en este mundo. Estamos en este mundo por misericordia de Dios. Y porque somos creación de Él. Somos creación de Dios. Aleluya. Los de afuera. Somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Y muchos se hacen llamar que son hijos de Dios, cuando no es así. Somos hijos de Dios cuando aceptamos a Jesús, cuando aceptamos al Señor. Mientras que no aceptemos al Señor, no somos hijos de Dios, somos solamente creación de Dios. Bueno, volvamos al tema. Eso es solamente un ejemplo, y para darle gracias a Dios que ellos están aquí. Esperemos que sigan viniendo. Esperemos que Dios alcance sus vidas y sus corazones. Porque yo le voy a decir una cosa. Yo anduve mucho en el mundo. Y yo creo que todos pasamos por eso. Nadie, yo creo que no hay nadie exento. Nadie es exento de que hayamos pasado por las cosas del mundo. Entonces, cuando andamos en las cosas del mundo siempre hay problemas. Siempre hay discusiones en el matrimonio. Siempre hay problemas con los hijos. Bueno, problemas con los hijos siempre va a haber. Pero tenemos que recordar que no es el hijo el que trabaja ahí, sino es Satanás, el diablo, el que está trabajando a través del espíritu de él, trabajando en su hijo o en su prima o en su tío. El diablo trabaja así. El diablo así trabaja. Por eso mismo dice la palabra de Dios que Satanás vino a robar, matar y destruir. Porque no quiere al hombre. No quiere al hombre, ¿por qué? Porque es la perfecta creación de Dios, el hombre. Y somos más poderosos que el diablo. Tenemos mucho más poder que el diablo. Siendo menores que los ángeles. Somos menores que los ángeles. Pero tenemos mucho más poder que los ángeles. ¿Por qué? Porque tenemos todo el poder de Cristo Jesús. Dios nos dio todo el poder. Jesús nos dio todo el poder. Ahora vamos a ver el don de fe. Muchos saben qué es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. En pocas palabras, es la confianza, creencia en algo o en alguien. En el caso de los cristianos, es la confianza a nuestro Señor Jesús. Esa es la fe. La fe es la confianza a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué es la confianza a nuestro Señor Jesús? Porque la misma palabra lo dice. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿A quién esperamos? A Cristo Jesús. Esperamos a Jesús. Por eso dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces estamos ciertos y seguros de que Jesús viene. Y es la confianza, dice, y la convicción de lo que no se ve. Cristo no se ve. Dios no se ve. Entonces, eso es tener fe. La fe de nuestro Señor Jesucristo. La naturaleza de Dios es espíritu. La naturaleza de Dios es espíritu. No podemos verlo porque Él es espíritu, pero podemos sentirlo a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros para que podamos sentir la presencia de Dios.
No lo vemos, pero lo sentimos. Es como el aire. El aire no lo vemos, pero lo sentimos. ¿Amén? Entonces, eso es la fe. La fe es la confianza en nuestro Señor Jesús, la espera en nuestro Señor Jesús. Esta es la fe. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese árbol, muévete, y el árbol se moverá. Entonces, muchos de nosotros no tenemos esa fe. Tenemos fe, pero un poquitito de fe nada más. Cuando tenemos verdaderamente fe, muchas cosas suceden. Milagros, oras por los enfermos y sanan, le pides a Dios que haga una cosa y la hace. ¿Por qué? Porque es la fe que tenemos en nuestro Señor Jesús. Échale entonces. Esa es la fe. ¿Cómo podemos obtener la fe? Venimos a lo mismo. La fe la podemos obtener en ayuno, en oración, en leer la palabra, y en la obediencia. Ahí obtenemos la fe. Y buscar de la presencia de Dios. Meternos más en la presencia de Dios. Ahí obtenemos la fe. Porque muchos no tenemos la suficiente fe porque no buscamos de Dios. Si buscáramos de Dios, la fe en nosotros aumentaría. ¿Qué le pasó a Abraham? A Abraham le llamaron el padre de la fe. ¿Por qué le llamaron el padre de la fe? Porque él tenía confianza en Dios. Fíjese cómo ahí nos dice ciertamente, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Abraham creía en Dios, tenía fe en Dios, no lo miraba, pero tenía confianza en Él. Y el Señor le dio un privilegio a Abraham que le dijo, haré una nación, dice, de tu simiente, de parte de él, haré una nación completa. Y Dios lo cumplió. Dios lo cumplió. Cuando el Señor le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo en sacrificio. Abraham no lo pensó dos veces. Abraham fue, hizo el holocausto, hizo el altar, estuvo a punto de entregarle a su hijo, degollándolo y entregarle a su hijo en sacrificio. Cuando ahí aparece un ángel y le dice, mira, no lo hagas, porque el Señor sabe que verdaderamente le amas. Entonces, ahí no le dejó hacer nada. Ahí probó Dios que verdaderamente tenía fe en él y que verdaderamente le amaba. Entonces, la fe llega a muchas cosas. La fe es la confianza en Dios, la certeza de lo que no se ve, la convicción de no lo vemos, a Dios no lo vemos. Y por medio de la fe llegamos a amar a Dios. Aleluya. A amarle. Lo amamos. Y fíjese, si nosotros pasamos por alguna enfermedad, Dios nos trae muchas veces a sus pies por cualquier cosa. El Señor nos habla y nos habla y nos habla. Está tocando la puerta de nuestro corazón.
Por eso dice la palabra de Dios, he aquí yo toco a la puerta, he aquí yo toco a la puerta. Si alguno abriere la puerta y escuchare mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, cuando una persona te está hablando de Cristo, te está hablando de Dios, no es la persona a la que te está hablando, es Dios el que te está hablando, es Jesús el que te está hablando, porque Dios usa muchas cosas para hablarte. ¿Por qué? Porque Él es espíritu y no se puede manifestar en espíritu. Entonces Él tiene que usar a alguien para poder manifestarse y hablarle a la persona de Él. Dios usa muchas cosas. Puede usar una persona que ahorita pues es lo más eficaz, usar una persona para que le hable a una persona inconversa de Jesús. Pero no es el hombre que te está hablando, es Jesús. Está tocando la puerta de tu corazón. Te dice, aquí he estado siempre. Siempre he estado al lado de ti. Siempre he estado con mi mano extendida para ayudarte. Pero no has hecho caso. Nos habla una, nos habla 2, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Cuando no hacemos ya de a tiro caso, que Dios nos está hablando, es cuando viene el juicio de Dios. Aleluya. Cuando viene el juicio de Dios, puede venir por cualquier cosa, enfermedad, sufrimiento, puede perder algún ser querido, puede haber muchas cosas por las cuales Dios nos puede hablar. Entonces, cuando viene la enfermedad, ahí Dios obra. Y aunque oremos por ese enfermo, oramos por ese enfermo, ¿verdad? Y no sana. No sana, ¿por qué? Porque está bajo el juicio de Dios. Y cuando Dios quiere, es cuando va a sanar. Cuando Dios dice, ahora sí, ya estás listo, ya estás preparado para recibirme, ya tu corazón se ha ablandado, ya tu corazón está dispuesto, ahora sí, sanarás y me darás la honra y la gloria a mí. Entonces, cuando una persona está bajo el juicio de parte de Dios, no hay nada que podamos hacer para que esa persona sane o para que esa persona se le salga la aflicción que tenga en su corazón, porque estamos en juicio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no le hicimos caso cuando Él nos habló. Entonces, la fe trabaja de muchas formas. Cuando ya el Señor dice, ya estás preparado, quiere decir que ya tienes fe en Él, que ya estás confiando en Él, que ya tu corazón está confiando en el Señor. Este es tener fe. La fe es fíjese, la fe es una virtud. Es una virtud que todos tenemos. No hay ninguna persona que no tenga fe, solamente los ateos. Los ateos son los que no tienen fe. Pero toda persona tiene fe. Unos tenemos fe en el Dios verdadero, otros tienen fe en las imágenes, otros tienen fe en los brujos, otros tienen fe en los santeros, otros tienen fe en algún amuleto, pero es fe. Pero la verdadera fe es la que Dios nos da. La verdadera fe es la que viene de parte de Dios. La fe que otras personas tienen, que es la fe falsa, es la que usa Satanás para enredar a las personas. Y Satanás trabaja por medio de todo eso. Por medio de la brujería, de la santería, por medio de la baraja, todo eso.
Entonces la persona tiene fe en esas cosas. Pero Dios convierte esa fe en fe divina. Hay una fe divina, esa es la fe divina, la fe perfecta de Dios, la fe que Dios quiere que tengamos en Él, la fe perfecta divina de Dios que viene directamente del cielo. Fíjense lo que dice en Romanos 12, verso 6. Romanos 12, verso 6. Aleluya. Dice así: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, fíjese lo que dice, los dones son por gracia, según la gracia que nos es dada. Tenemos gracia de parte de Dios diferente, gracia diferente, no es la misma gracia que todos tenemos. Dice así, la gracia que Dios nos da. Si el de profecía, úsese a la medida de la fe. Entonces, tenemos que usar los dones conforme a la medida de la fe. Amén. Si nosotros tenemos el don de sanidad, tenemos que usarlo conforme a la fe que tenemos. Si no tenemos fe, pues mejor no oremos por los enfermos, porque no van a sanar. Mejor déjeselo a una persona que tenga fe. Entonces, todo don tiene que hacerse y tiene que ejercerse bajo a la medida de la fe de cada persona. Son diferentes dones, son diferentes gracias. Tenemos una gracia de Dios, que es la gracia en nuestro Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es creer en el Señor Jesucristo. Pero la gracia de los dones son diferentes. Tenemos gracia de parte de Dios, pero diferente. Como en el caso de David, él tiene la gracia de tocar instrumentos y de cantar. Esa es una gracia que Dios le dio. Ese es un don que Dios le dio. Unos tienen la gracia de orar y oran y pueden orar por horas y horas y horas. Es la gracia de Dios. Otros tienen la gracia de discernir por medio de los sueños. Esa es otra gracia de Dios. O sea, todo es conforme a la gracia de Dios. Si a Dios, si nosotros le agradamos a Dios, Él nos va a dar la gracia de alguna manera. Sabemos que el dar o el hacer bien a otras personas, como lo hacen en los dos countries o en la Iglesia Católica, que ayudan, la ayuda. Dice la palabra de Dios que no seremos salvos por eso. Dice que no seremos salvos sino por medio de Jesús. Aleluya. Dice que por obras, dice que nadie será salvo por obras, porque las obras no salvan. El que salva es Jesús. Entonces de nada sirve. Bueno, es bueno hacer obras. Es bueno hacer buenas obras, que de alguna manera Dios recompensará.
Es bueno hacer obras que de alguna manera Dios recompensará, pero eso no te va a salvar. Lo que salva es Cristo Jesús. No importa la religión que usted vaya, siempre y cuando le hablen con la verdad y usted tenga fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque la iglesia no te salva tampoco, la denominación no te salva tampoco, el que te salva es Jesús. Muchos agarran la palabra de Dios como juego de religión. De religiosos está lleno el infierno. De religiosos está lleno el infierno. Porque el diablo utilizó la religión para confundir a los verdaderos cristianos. Satanás, el diablo, empezó a hacer religiones y religiones y religiones. No sé cuántas religiones hay ahorita, pero hay muchas. Está la católica, los musulmanes, los testigos de Jehová, los mormones, los bautistas, los pentecostés. Pero ¿cuál de ellas es la verdadera? ¿Cuál es la verdadera? La verdadera religión es Jesús. Porque Jesús mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, muchos creen que porque vas a una iglesia, ahí está la verdad. Sí, puede que prediquen la verdad, pero la única verdad es Jesús. Cuando una iglesia no predica de los dones, cuando una iglesia no predican del Apocalipsis, no predican de la venida de Jesús, no predican de la santidad, no predican del arrepentimiento, no es buena iglesia. No tienen buena doctrina. Es mejor salir de ahí. Porque en estos tiempos hay que predicar de Dios. Hay que predicar de la venida de Jesús. Hay que predicar de la gran tribulación. Hay que predicar del arrepentimiento, de la santidad. Y de todas las cosas que se están viendo. Hay que predicar. No es para dar miedo, sino para conocimiento de la iglesia. Dice la palabra de Dios: en los postreros días muchos serán engañados. Dice: y aún a los escogidos los engañará Satanás. Entonces estamos en esos tiempos en que Satanás está engañando a los hermanos cristianos, a los que tienen 10, 15, 20 años en la iglesia, y aún así son engañados por el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que son engañados por el diablo? Por una cosa muy sencilla. La gente es engañada por el diablo por falta de conocimiento, por no leer la palabra de Dios, por no orar, por no ayunar. En pocas palabras, por no obedecer. Por eso es engañado el pueblo de Dios. La obediencia es algo muy importante. La obediencia hacia Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Señor, ¿cómo me haré para ser salvo? Le dijo el Señor: ya conoces las Escrituras. Y él le dijo: todo eso lo he hecho desde pequeño. Y le dijo el Señor: te falta una cosa aún. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y luego él le dijo: pero ¿cómo si soy rico? Entonces Jesús dijo, bien claro: cuán difícil va a ser que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué hablo de los ricos? Porque el rico le tiene más amor al dinero que a Dios. Entonces vamos en la fe. La fe, ya dijimos que es la confianza en nuestro Señor Jesús.
Eso es la fe. ¿Y cómo? Otra vez repito, ¿cómo obtenemos la fe? La fe la obtenemos por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la palabra. Amén. Así obtenemos la fe. La oración, el ayuno y la palabra de Dios y la obediencia. Cuando oramos, cuando ayunamos, cuando obedecemos, estamos buscando más de Dios. Y mientras más buscamos de Dios, nuestra fe va aumentando. O sea, hay que, para poder tener fe, hay que buscar más a Dios. Buscar más de Jesús. Orar mientras que tengamos tiempo, porque tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Dios nos dio el tiempo perfecto. Orar, siempre orar y pedirle a Dios que nos dé todo lo que nos falta. Todo lo que nos falta Dios nos lo da. Porque dice su palabra, pedid y se os dará. Tocad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Y hay otra palabra que dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces, someternos más a Dios, someternos más a Jesús, buscar a Jesús, y la mejor forma de buscar a Jesús es esta: orar y ayunar en oración. En oración. Si usted ora y ayuna en un lugar pacífico, en un lugar donde nadie lo moleste, ahí el Espíritu Santo va a trabajar y va a descender, y ahí es cuando Dios va a trabajar en su corazón y en su espíritu. Si alguno de ustedes algún día quiere ayunar, quiere orar, aquí está la iglesia, puede venir a ayunar, a orar, puede venir a estar a solas con el Señor. O pueden ponerse de acuerdo varios hermanos, varias hermanas, a venir a orar, a venir a buscar más de la presencia de Dios, en ayuno y en oración. Porque no hay nada más bonito orar y ayunar en la casa de Dios. Entonces, ustedes no tengan pena, aquí está la iglesia, para eso es, para que vengan a buscar de Dios. Aunque sabemos que Dios no mora en templos hechos de mano de hombre. Dios mora en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Dios mora en nuestro corazón. Pero para eso es la oración. Para echar todo fuera. Todo demonio, echarlo fuera. Entonces, es necesario. Fíjese cómo termina todo. Para tener sabiduría, para tener ciencia, para tener fe, todo cae en lo mismo. Todo cae en la obediencia. Aleluya. ¿Y cuál es la obediencia? Ser hacedores de la palabra de Dios. Eso es la obediencia. Ser hacedores de la palabra de Dios, no ser oidores, porque todos oímos y escuchamos. Aleluya. Entonces, para poder tener todos esos dones, hay que ser hacedores de la palabra de Dios. Hacer lo que Dios demanda en su palabra. Hay muchas personas o muchos hermanos que se proclaman profetas. Aleluya. Y yo no dudo que haya profetas en estos tiempos. Se proclaman profetas, o porque un pastor o porque el líder de la iglesia lo proclamó profeta. Yo no dudo que haya profetas, pero un profeta, un verdadero profeta, debe de tener los 9 dones del Espíritu Santo. Si no tiene los 9 dones del Espíritu Santo,
no es ningún profeta. Aleluya. ¿Y cómo sabemos que tiene los dones del Espíritu Santo? Por medio de la sabiduría y la ciencia, el discernimiento. Ahí vamos a saber si tiene los 9 dones del Espíritu Santo, entonces sí es un verdadero profeta. Porque muchos se hacen llamar, no sé si han escuchado ustedes que el profeta fulano de tal, que la profeta fulana de tal. Sí, pero ¿tiene los 9 dones del Espíritu Santo? Eso hay que verlo. Se hacen llamar profetas nada más porque profetizan alguna palabra de Dios. La misma palabra de Dios dice, y en los postreros días dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Eso lo dijo Jesús. Entonces, el ser profeta no es nada más profetizar algo. El ser profeta es tener los 9 dones del Espíritu Santo. Los 9 dones del Espíritu Santo aquí lo dice, es la sabiduría, la ciencia, la fe, la sanidad, el de hacer milagros, el de profecía, el discernimiento, el género de lenguas, la interpretación de lenguas. Esos son los 9 dones del Espíritu. Cuando hay todos esos dones, entonces sí es un verdadero profeta. Menos no. No podemos creer a alguien que es profeta cuando no tiene los 9 dones del Espíritu. Y esos 9 dones del Espíritu los da Dios, no los da el hombre. Entonces, si un pastor o un líder de una iglesia te proclama profeta, ¿por qué te está proclamando profeta? ¿Acaso él le dio los 9 dones del Espíritu Santo? Dios es el que da los dones del Espíritu Santo. Y para ser profeta hay que tener los 9 dones del Espíritu Santo. Yo no dudo que haya, como les digo, no dudo que haya, pero hay que conocerlos. Hay que conocerlos porque Dios dice en su palabra, a unos hizo profetas, a otros maestros, a otros los hizo pastores, y así hay una lista entera. Él lo dice en su palabra y es bíblico. Es bíblico, pero ahí Él nos dice que el profeta tiene que tener los 9 dones del Espíritu Santo. Y está el don de sanidades. El don de sanidades, eso lo vamos a ver, el don de sanidad la próxima semana. El don de sanidad, el don de milagros y el don de profecía. Ahorita ya vimos sabiduría, ciencia y fe. Sabiduría, ciencia y fe. Después de los 9 dones del Espíritu Santo que ya estudiamos, vamos a estudiar lo que es la marca de la bestia. La marca de la bestia es un tema también muy extenso que muchos ignoran lo que es la marca de la bestia. Y la marca de la bestia viene en 2 conjuntos. La marca de la bestia viene en el nuevo orden mundial y la marca de la bestia. Los dos tienen que ver. No sé si ustedes han escuchado del nuevo orden mundial. ¿No lo han escuchado? Bueno, esas cosas es necesario que la iglesia lo sepa. Es necesario que los siervos de Dios sepan lo que es la nueva orden mundial, porque es bíblico. Es bíblico lo que viene en la nueva orden mundial. Y eso ese tema lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a terminar lo que son los 9 dones y luego ya nos pasamos a lo que es la marca de la bestia y lo que es la nueva orden mundial, porque los dos tienen que ver en conjunto. Entonces aquí terminamos lo que es los dones de sabiduría, de ciencia y de fe. ¿Ya notaron cuáles son los dones? ¿Ya notaron qué significa el don? ¿Sí no notaron? El don de sabiduría, el don de la fe y el don de la ciencia. Ok. ¿Y qué significa la palabra don? Regalo de Dios. El regalo de Dios por gracia. La fe es un regalo de Dios
que otorga Dios voluntariamente por gracia, a través de su Espíritu Santo. Amén. Y hay diferentes clases de dones. Dijimos que hay diferentes clases de dones: don de conocimiento y gracia, dones constituidos, dones por gracia, dones de favor de Dios, dones de revelación, dones del poder de Dios y dones de inspiración. Aleluya. Son 2, 4, 6, 7 dones. Fíjense cómo termina en 7. Todos terminan en 7. El número 7 es el número de Dios. Son 7 diferentes clases de dones, 7 trompetas, 7 sellos, los 7 espíritus de Dios. Hay muchos dones, muchos 7. Habla el Apocalipsis, habla de todos los 7. Entonces, también vamos a hablar de eso más adelante. Hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios. Perdone que se lo diga así, pero hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: mi pueblo perecerá por falta de conocimiento, porque no conocen. Sí leen la Biblia, estoy de acuerdo que a lo mejor leen la Biblia, pero investigan. Hay que leer la Biblia y hay que ser investigadores, no nada más leerla, porque hay muchas palabras que no entendemos. La Biblia hay muchas palabras que vienen que no entendemos y es un poco enredada. Bueno, al menos el Apocalipsis. El Apocalipsis hay muchas personas que no lo entienden. Y para eso hay que ser lectores e investigadores. Hay que leer e investigar. Tomarnos el tiempo de leer e investigar lo que se nos hace difícil entender. Y ahorita que hay mucha tecnología, hay que saber usar la tecnología. La tecnología la puso, sabemos que Dios hace todas las cosas, pero la tecnología, el diablo se acaparó de ella, el diablo se adueñó de la tecnología para poder corromper los corazones y la mente de los jóvenes y de las gentes. Aleluya. Pero lo que es la tecnología, hay un buen sentido de la tecnología que la podemos usar. En el buen sentido, la podemos usar para investigar, para saber cosas, porque ya viene todo en Internet. Entonces, si usted ahí le pica, ¿qué quiere decir la palabra olam? Ahí te va a decir. Amén. Lo que dice la palabra olam. ¿Qué quiere decir por decir la palabra incrédulo o la palabra falacia? ¿Saben qué dice la palabra falacia? Mentiras. La palabra falacia quiere decir mentiroso. Esa es la palabra falacia. Por eso hay que investigar. Hay muchas palabras que vienen en la Biblia que no entendemos, pero podemos investigar. Hay cibers, ahí está mi casa, que pueden usar también el Internet para poder investigar. Ahí tenemos. Y como les dije, están invitados a que sigan viniendo, y si algún día tienen el deseo de orar a solas y ayunar, no duden en ir a decirnos a nuestra casa: ¿sabe qué, hermano? Quiero tener un encuentro con el Señor. ¿Me puede abrir la iglesia? ¿Puede usar su iglesia para hacerlo? Con mucho gusto. Para eso es la casa de Dios. Con mucho gusto, para eso es la casa de Dios. Digo, para los que viven cerquitas y los que viven lejos también. Porque no hay nada mejor que orar en la casa de Dios, que buscar de Dios en la casa de Dios. Podemos hacerlo en la casa, pero no es lo mismo, porque en la casa hay ruido, hay distracciones. Y en el cambio, estando aquí, pues no hay distracciones. Aquí está solamente con Dios. Y no lo duden en hacerlo, no lo duden. Entonces,
Anoten ahí, lean en 1 Corintios 12, del 8 al 11. Léanlo. Amén. Y quiero que lean como tarea, a veces estoy poniendo tarea. Aleluya. 1 Corintios capítulo 12 del verso 8 al 11. Ese es el versículo clave. El versículo del cual nos estamos basando en los dones. Entonces los próximos dones que vamos a investigar la próxima vez, que vamos a tratar de conocerlos, es el don de sanidad, el don de milagros y el don de profecía, y si se puede el don de discernimiento. Amén. Aleluya. Sanidades, milagros, profecía y discernimiento. Amén. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Y si pueden leer todo el capítulo de Hebreos 11, si pueden leerlo en su casa, Hebreos capítulo 11, todo el capítulo, ahí viene el poder, el don del poder, y el don del poder abarca todos los dones. Aleluya. Entonces es importante que lean Hebreos capítulo 11, todo el capítulo, y basarnos en lo que es en los dones. Que los próximos dones que vamos a investigar son don de sanidad, don de milagros y don de profecía y discernimiento. Me gustaría a mí que, más que mi computadora se descompuso, ponerles ejemplos así en la computadora para que entendieran un poquito mejor, pero se me descompuso en la computadora, porque pues entiende uno más viendo pues ejemplos, lo que son ejemplos en la computadora, en la televisión o en videos, porque el cerebro del ser humano capta más viendo que escuchando. Si miramos, pues captamos un poquito más, pero para eso Dios nos dio el don de escribir y de leer y de escuchar, ¿verdad? No todo la nariz no hace la función de los oídos, ni los oídos hacen la función de la nariz, ni las manos hacen la función de los pies. Cada quien su función. Entonces, Dios nos dio, como les dije, a cada quien diferentes dones y tenemos que usarlos. Y le doy gracias a Dios por nuestra hermana Norma, que vino a visitarnos en este día, en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Y pues gracias a Dios por todos los que vinieron, ¿verdad? Que se están dando cita aquí para aprender de la palabra de Dios. Se van a hablar de muchos temas. Yo quiero empezar a dar clases bíblicas de temas importantes de lo que está sucediendo hoy en el mundo, bíblicamente basados en la Biblia. Porque si no nos basamos en la palabra de Dios, pues no tiene caso. No tiene caso estar enseñando si no son bíblicos. Entonces quiero empezar a hacer eso, para que el pueblo tenga conocimiento y ustedes compartan a las demás personas lo que han aprendido. Amén. Entonces, bueno, pues aquí le cedo el lugar a mi hermana Chita para que dé terminación a este servicio.
Y le damos gracias a Dios. Como dijo nuestra hermana Norma, hay que servir. Gloria a Dios. Pues, Señor bendiga, ¿verdad?, esta hermosa palabra, ¿verdad? Pues que Dios bendiga también a nuestro hermano, ¿verdad?, que nos siga ayudando, que nos siga usando para seguir adelante, ¿verdad?, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Y puestos de pie, hermanos, podemos cantar un corito para así estarnos despidiendo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan, las vamos a hacer una oración, hermanos, para estar un pie por este lugar. Bendito y Padre Celestial, en este momento, Señor, le damos gracias, Señor, una vez más, Señor, por esta oportunidad tan grande, tan hermosa que usted nos presta para estar aquí, Señor, alabando, glorificando su bendito santo nombre, Señor. Llévanos con felicidades a cada uno de mis hermanas, mis hermanos en Cristo, Señor. Bendice nuestras salidas, nuestras entradas, Señor. Que todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Y que en el siguiente culto podamos estar aquí con su amor que usted nos tiene, Señor, para seguir adelante, Señor, alabando y glorificando su bendito y santo nombre, Señor. Despídenos en paz, Señor. Bendice nuestra salida, Señor, nuestras entradas. Bendice a todos mis hermanos, Señor. Bendice nuestros hogares, Señor. Que ahí humor esté juntamente con nosotros, Señor, para alabar y glorificar su bendito y santo nombre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Romanos 12:12. Saludados unos a los otros en el amor de Dios.